Hola, hola, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Camino a la Fe, trayendo el cuarto día de 6 de esta serie que estamos hablando, Camino a la Sanidad, una sanidad completa, una sanidad integral que solamente nuestro Dios puede darnos, que solamente Él puede restaurarnos, Él puede sanarnos, Él puede libertarnos. Solamente en Dios podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Que sea el Santo Espíritu de Dios hablando a tu vida. Te pido que tengas una mente abierta y un corazón receptivo para así poder recibir la bendita y santa palabra de nuestro Dios, su palabra que es vida, que es verdad, que renueva, que transforma, y también que sea el Santo Espíritu de Dios dándome de su gracia, de su bendición para yo poder hablar así su palabra, hablar su palabra que es la que transforma nuestras vidas. Y estuvimos hablando en los 3 videos pasados, esas enseñanzas, Jesús cómo se acercó a sus discípulos teniendo esa compasión por ellos, viendo cómo se sentían desanimados, desconsolados, se sentían solos, sentían que no tenían fuerzas para hacer nada y Jesús vino a ellos mostrando así su amor y compasión para con ellos y les preparó un desayuno reconfortante que esos discípulos obtuvieron fuerzas y también vimos cómo Dios unge nuestra cabeza con aceite fresco, cómo Él quiere traer esa sanidad a nuestra mente, cómo Él derrama de su Santo Espíritu en nuestras vidas y también vimos cómo Dios nos libera de todas nuestras angustias, cómo Él nos rescata de toda esa ansiedad que podamos tener, cómo Él quiere sanar cada área de nuestras vidas. Yo te pido que pongas atención a lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde y bajo este tema, Jehová Rafa, el Señor que sana. Quiero comenzar como introducción haciendo una pregunta. ¿Qué haces cuando vas a un médico? Necesitas seguir sus órdenes, de lo contrario difícilmente podrás tener esa cura que tu salud necesita. Muchas de las veces cuando vamos al doctor nos da un diagnóstico, nos da un tratamiento, pero difícilmente nosotros seguimos las instrucciones, las órdenes del doctor y comenzamos a sentirnos mejor y ya no seguimos tomando esas pastillas. Ya no las tomamos y dejamos ese tratamiento a medias. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos bien. Es una forma engañosa y de esa misma forma también hacemos en lo espiritual. Empezamos a sentirnos bien. Dios nos da de su gracia, nos da de su bendición, nos da esa paz que necesitamos y empezamos a sentirnos mejor en lo espiritual. Y poco a poco nos vamos alejando del Señor. Poco a poco, sin darnos cuenta, nosotros vamos guardando esa distancia y cuando nos damos cuenta estamos tan lejos de Dios y empezamos a sentirnos otra vez con esos mismos síntomas que teníamos anteriormente de conocer a Dios. Pero déjame decirte que el Señor es la medicina para tu alma, para tu dolor, y Él es la sanidad. Pero nosotros podemos encontrar esa sanidad total y está en seguir sus órdenes y sus mandatos. Quiero comenzar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26. Si tú tienes tu Biblia, podemos leerlo juntos en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26. Moisés a los israelitas. Perdón, lo voy a leer en la Reina Valera. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El 22. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído
a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué tenían que hacer esta gente, el pueblo de Israel? Seguir las instrucciones, los mandamientos y guardar todos sus estatutos para que así no llegara ninguna de esas enfermedades que Dios envió a los egipcios. Porque Él es nuestro Dios, Jehová Rafa, el Señor que sana. Él es nuestro proveedor y nuestro sanador. Y en Él podemos hallar todo lo que necesitamos, pero siguiendo las órdenes, sus instrucciones, guardando sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Estas son las instrucciones de Dios que nos da para nuestras vidas, para así nosotros poder tener esa sanidad que tanto necesitamos. Y esta es la promesa de Dios. Liberó a Israel de la esclavitud física de Egipto. Y en el desierto de Mara revela su carácter como su sanador y proveedor, no solo de agua, sino de bienestar integral, sanidad espiritual, emocional y física. Esas son las promesas que Dios tiene para con nosotros. Si nosotros seguimos sus instrucciones, si guardamos sus estatutos, sus leyes, si nosotros pusiéramos nuestro oído atento a la voz de nuestro Dios, Él nos está diciendo que no nos protegerá, que no nos enviará las enfermedades que envió a los egipcios, porque Él es nuestro Dios, Jehová, que sana. Él es nuestro sanador. En Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. En ese momento enfoca tu vida en estar alineado con lo que el médico ha prescrito, viviendo en obediencia y confianza en su palabra. A medida que vayas haciendo esto, su sanidad fluirá, el dolor se irá y comenzarás a recobrar ánimo y fuerzas para continuar lo que te espera adelante. ¿Cómo podemos activar estas promesas de sanidad en nuestras vidas? Si escucháramos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, haciendo lo recto delante de sus ojos, prestando oídos a sus mandamientos y cumplimos sus estatutos. ¿Qué significa esa palabra estatutos? Estatutos son leyes, normas o decretos permanentes establecidos por Dios que actúan como prescripciones obligatorias de conducta. Esos son los estatutos que nos da nuestro Dios. Son leyes, normas o decretos establecidos permanentemente, porque la palabra de Dios no cambia. Su palabra es permanente, está establecida. Entonces, si Dios nos está dando esas direcciones, esas instrucciones, nosotros tenemos que seguir lo que el médico nos está diciendo, porque Él es nuestro sanador. Esto es un recordatorio de que la obediencia a Dios conduce a una vida de bendición, influyendo sanidad a nuestras vidas. Y también quiero leer en el libro de en Jeremías capítulo 8. Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 8, versículo 21 al 22. Y la palabra del Señor dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. El 22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El profeta Jeremías muestra el profundo dolor y la angustia de la inminente destrucción de Judá por su desobediencia y rechazo a Dios, usando como metáfora
del bálsamo de Galaad, una medicina famosa. Jeremías cuestiona por qué su pueblo no busca la sanación espiritual disponible, lamentando la falta de arrepentimiento que lleva al castigo. Esta gente tenían, el profeta Jeremías usó esto como una metáfora porque en el pueblo de Galaad se producía un bálsamo, el bálsamo que curaba muchas enfermedades. Y por eso dice él que cómo es posible que no haya sanidad si tienen la cura para su mal. Se lamentó porque había una inminente destrucción para Judá. Entonces él dice que por qué no buscan o por qué siguen rechazando a Dios, por qué no se arrepienten de toda su maldad, de todos sus pecados. En Galaad era un lugar conocido por producir un bálsamo curativo muy utilizado en los tiempos bíblicos. Jeremías se lamentaba por el dolor de su pueblo, pues habiendo conocido a Dios, parecía que no había ningún remedio para ellos. Tenían una tierra que producía ese bálsamo de medicina, pero no encontraban sanidad. Era completamente irónico. Y en esa ironía Jeremías expresa la condición de un pueblo que permanecía herido y en dolor. La influencia de otros dioses y de otras costumbres extranjeras los había alejado de confiar en el único Dios capaz de sanar cualquier condición. De la misma manera, muchas veces nosotros, sin saberlo, estamos siendo influenciados por cosas a las que recurrimos en medio de nuestro dolor y creemos que encontramos sanidad ahí. No es la sanidad que necesitamos. Entonces no podemos ver una verdadera sanidad en nosotros. ¿A qué recurrimos nosotros cuando estamos en medio de la enfermedad? ¿A dónde vamos? ¿A qué tipo de médico vamos? ¿Vamos a brujos, a curanderos, hechiceros, a chamanes? ¿A qué tipo de curaciones tú estás recurriendo? ¿A qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que te distrae de Dios? Así como este profeta dice que había un gran dolor, un quebranto en su espíritu porque veía al pueblo de Judá cómo iba a ser destruido por la desobediencia, por la falta de arrepentimiento, por seguir rebelándose a Dios, por no seguir sus instrucciones, sus leyes, sus estatutos. Esta gente estaba en quebranto, en dolor, porque no habían buscado la sanidad que tanto su alma necesitaba. Por eso dice que lo habló como una ironía, diciendo: si aquí tienen el bálsamo que puede curar sus heridas, que puede curar cada enfermedad que ustedes tengan, ¿por qué ustedes no aprovechan de esa misma forma? Dios estaba para con ellos, pero ellos no buscaban de la presencia del Señor, no se arrepentían de todos sus pecados, de todas sus maldades, se seguían haciendo y deshaciendo, seguían rebelándose a Dios, no buscaban su perdón, no buscaban su dirección. Este pueblo que había visto y experimentado tantos milagros en el desierto, cómo Dios los salvó, cómo Dios les dio esa comida, el maná, cómo Dios les dio el agua de la roca, cómo Dios hizo tantas cosas por ellos, pero esa gente estaban completamente rebeldes, y así también nosotros a veces somos rebeldes a la dirección de Dios, a lo que Él quiere llevarnos. Él nos da instrucciones, nos da de su Santo Espíritu, nos da sabiduría, entendimiento, pero las cosas de este mundo nos distraen y nos arrastran a otras cosas que nos alejan cada vez más a venir a la presencia del Padre, de buscar su rostro, de vivir en santidad. Y como este pueblo también hacían todas las cosas que otras naciones hacían, eran dirigidos por ellos, se dejaban llevar por las cosas que veían. Por eso yo te pregunté hace rato, ¿qué haces cuando estás enfermo? ¿Realmente buscas la sanidad en Dios o buscas o intentas tener la sanidad en otro lado?
buscando esa sanidad que no vas a encontrar. No vas a encontrar en ningún otro lado. Por eso dice en la palabra que este profeta estaba dolido, quebrantado, afligido por ver el sufrimiento. Dice que estaban esta gente en constante dolor porque no se querían someter a Dios, no querían vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y esta gente necesitaban arrepentirse. También muchas de las veces nosotros necesitamos arrepentirnos para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, perdonar si tenemos que perdonar, pedir perdón si tenemos que pedir perdón y entregar nuestras vidas a Dios, que solamente Él puede traer esa sanidad que tanto nuestra alma necesita. Se nos aconseja seguir las instrucciones del médico. Nuestro Dios tiene la sanidad completa, espiritual, emocional y física que podemos tener en un verdadero arrepentimiento, pedir perdón a nuestro Dios por todos nuestros pecados, por nuestras rebelarnos contra Él. Que sea Dios hablando a través de su Santo Espíritu, trayéndonos esa sanidad a nuestras almas que tanto necesitamos. Solamente Dios puede darnos esa sanidad como ese bálsamo que se producía en Galaad, que dice el profeta Jeremías. Qué ironía que tenían la cura para su mal y no querían. Y así muchas de las veces nosotros sabemos que en Dios podemos tener esa cura, podemos tener esa restauración, podemos tener liberación, podemos volver a sentir esa paz. Más bien, tener una paz que el mundo no puede darnos, tener ese gozo que nada puede saciar nuestras vidas si no es Dios en nosotros. Es el único que puede traernos esa sanidad que tanto nosotros necesitamos. Pero las reglas son y las instrucciones del médico son que nosotros guardemos sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, que nosotros seamos obedientes a su voz, que podamos escuchar sus direcciones cuando Él nos hable, que solamente Él puede llevarnos a esos lugares de paz, de tranquilidad, como dijo el salmista, que solamente Él nos puede llevar a esos delicados pastos, que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, que en Él está nuestra sanidad. Y quiero leer ese salmo para traer un poquito de lo que estuvimos hablando en esa enseñanza. Ese está en el libro de Salmos, capítulo 23. Salmos capítulo 23, 1 al 6, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Dios es el que nos pastorea, el que nos guía, el que nos lleva a esos delicados pastos, ¿qué nos puede faltar a nosotros si en Él le tenemos todo? Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así era este pueblo de Israel. Aunque estaban en el desierto, Dios les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Y así es, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos dará la fuerza, la fortaleza que nuestra alma necesita. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es Dios el que está con nosotros, aunque andemos pasando por valles de sombra de muerte, no tendremos miedo, no temeremos a la calamidad que pueda venir, porque es nuestro Dios el que nos cuida, el que nos protege, el que nos guía y el que nos da fuerzas, el que nos da aliento. Y dice en el versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo. Ese gozo que el mundo no me puede dar, esa paz que el mundo no me puede dar, pero Dios sí me la puede dar. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la presencia de nuestro Dios es donde nosotros podemos encontrar esa paz, esa estabilidad que nosotros tanto necesitamos, donde podemos encontrar esa sanidad, esa restauración. Y quizá
Lo estoy diciendo de muchas formas repetitivas, pero es que Dios, en Él podemos encontrar todo. Tenemos esa sanidad integral que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo necesita. Solamente en Él podemos tener todo lo que nuestra alma necesita. Y quiero terminar con esta oración, pero no sin antes decirte, arrepiéntete de todos tus pecados, pídele perdón a nuestro Dios, que sea Él trayendo esa sanidad a tu alma a través de tu Santo Espíritu, que podamos encontrar esa paz que nunca hemos encontrado, que solamente en Jesús podemos hallarla. Y quiero terminar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Santo, te pido perdón, Padre, por todos mis pecados, Señor. Padre, dame un verdadero arrepentimiento, Señor, para yo así poder obedecer tu palabra, Señor. Dame de la sanidad que mi alma necesita, Señor. Mi Dios, tú eres Rafa, mi sanador, Padre. Tú eres todo lo que necesito en mi vida, Señor. Revélame, Señor. Dame sabiduría, Padre. Dame inteligencia, dame discernimiento, Padre. Te pido perdón una vez más, Señor, por todas mis maldades, Padre, por todas mis fallas, Señor. Como seres imperfectos, Señor, vamos a fallar, Padre. Pero dice en tu palabra, Señor, que tú renuevas tus misericordias, Señor, todos los días, Padre. Tenemos libre acceso, Padre, de venir, Padre, y arrepentirnos, Padre, de todas nuestras maldades, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor, hablando, trayendo sanidad a nuestras vidas, Padre. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo entendimiento y revelación, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Amén y amén.